Hay ideas que lo cambian todo. Una sola idea que puede transformar por completo la carrera de un pensador. Y de paso, nuestra manera de entender el mundo. Hoy vamos a explorar precisamente una de esas ideas, la que el economista F. A. Hayek consideró su único y verdadero descubrimiento. Una idea que lo sacó de la economía más técnica para llevarlo a las preguntas más grandes de la filosofía social. Y fíjense, estas son palabras del propio Hayek dichas muchos años después, reflexionando sobre un artículo que escribió en 1937. Para él no fue un ensayo más, no, fue el punto de quiebre de toda su vida intelectual, el momento en que, como él mismo dijo, encontró su propia forma de pensar. Y es que para Hayek esto no era un avance más en su campo. Él era muy claro. Creía haber hecho un solo descubrimiento en las ciencias sociales a lo largo de toda su vida. Y esa idea fundamental nació precisamente en esa conferencia. Aquí está el corazón del asunto. La conclusión de Hayek fue que el verdadero desafío de una sociedad no es un problema de cálculo para una mente central genial, no, es un problema de coordinación. La gran pregunta es, ¿cómo le hace una sociedad para aprovechar todo ese conocimiento que está disperso en pequeños fragmentos en la mente de millones y millones de personas? Ahora, para entender la genialidad de lo que planteó Hayek, primero tenemos que dar un pasito atrás y ver qué idea estaba cuestionando. En su época, la economía estaba muy centrada en el concepto de equilibrio. Pensemos en el equilibrio como un estado de calma total, de reposo. En teoría, es ese punto mágico donde los planes de todo el mundo son compatibles entre sí, donde las expectativas se cumplen y el sistema se mantiene estable. Suena bastante bien, ¿no? El problema es que Hayek encontró una falla fundamental en cómo se estaba aplicando esta idea. Y aquí es donde Hayek hace una distinción clave. A ver, para una sola persona, el equilibrio es simple. Si mis acciones son coherentes con mi plan, pues estoy en equilibrio. ¡Listo! Pero para una sociedad entera, la cosa se complica. Hayek se dio cuenta de que no se trata de simplemente sumar equilibrios individuales. Para que la sociedad esté en equilibrio, los planes de millones de personas tienen que encajar perfectamente, como las piezas de un rompecabezas gigante. Y esa es una tarea muchísimo más compleja. Y justo ese problema, el del rompecabezas, fue lo que lo llevó al núcleo de su gran descubrimiento. Y lo curioso es que todo empezó con una pregunta muy simple sobre algo que todos los economistas de la época daban por sentado. Esta broma, que venía de su colega Freddie Benham, fue la chispa que encendió todo. Los modelos económicos siempre hablaban de datos dados, como si toda la información sobre recursos, precios y tecnología simplemente estuviera ahí flotando, disponible para todos por igual. Por esa pregunta tan sencilla, ¿dados a quién?, dejaba al descubierto una grieta enorme en esa lógica. Hayek se dio cuenta de que había un salto lógico, un cambio insidioso, como él lo llamó. Se pasaba de la idea de que los datos subjetivos de una persona son dados para esa persona a asumir que los datos objetivos del mundo están dados para toda la sociedad. Pero en la realidad, el conocimiento de cada persona es subjetivo. Es apenas un fragmento y casi siempre es incompleto. Nadie, absolutamente nadie, tiene la foto completa. Y con esto, llegamos al clímax de su razonamiento. Esta pregunta se convirtió, para Hayek, en la cuestión central de todas las ciencias sociales. El punto no es cómo una mente superpoderosa podría organizar la sociedad, sino cómo la sociedad se las arregla para organizarse a sí misma, usando todos esos pedacitos de conocimiento dispersos. Y ojo, que esto no se quedó en un simple ejercicio académico. Para nada. Hayek tomó esta nueva perspectiva y la aplicó de inmediato a uno de los debates intelectuales más importantes de su tiempo, el debate sobre el cálculo socialista. En este debate se enfrentaban dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado, estaban los planificadores centrales como Oscar Lange, quienes creían firmemente que un comité de expertos podía juntar toda la información y dirigir la economía desde arriba. Y por el otro lado, estaba Hayek, que armado con su nueva idea, decía que esa tarea era simple y sencillamente imposible. El modelo de Lange, por ejemplo, proponía un sistema de prueba y error. La idea era que una junta central fijara unos precios provisionales. Los gerentes de las fábricas responderían a esos precios.
Y luego, la junta ajustaría los precios para arriba o para abajo, si veía que sobraban o faltaban productos. Era un intento de simular un mercado. Pero la respuesta de Hayek fue contundente. Dijo que ese modelo se perdía el punto más importante. El conocimiento del mundo real, como saber la forma más barata de hacer algo, no es un dato estático que está esperando a que alguien lo recoja. Es algo que tiene que ser descubierto día a día, en un mundo que no para de cambiar. Y ese descubrimiento se da a través de la competencia. Para Hayek, el mercado no es solo un mecanismo para asignar cosas, es un procedimiento de descubrimiento. El impacto que esta idea tuvo en el propio Hayek fue inmenso. Lo sacó del campo estrictamente económico y básicamente redefinió toda su carrera. Aquí se ve clarísimo el antes y el después. Antes de 1937, Hayek era un economista técnico, enfocado en temas como los ciclos económicos y la teoría del capital. Después de este artículo, su enfoque se expandió de una manera increíble. Se convirtió en un filósofo social, listo para explorar todas las implicaciones de su descubrimiento. Su interés se fue hacia cómo las reglas abstractas, como las leyes, permiten que nos coordinemos aunque cada quien tenga conocimiento limitado. Esto lo llevó a estudiar los llamados órdenes espontáneos, sistemas supercomplejos como el lenguaje o el mercado, que surgen sin que nadie los diseñe. Y, por supuesto, a advertir sobre los peligros de creer que podemos diseñar la sociedad desde cero, como si fuera una máquina. Entonces, ¿por qué importa todo esto hoy en día? Bueno, porque la idea de Hayek, formulada hace más de 80 años, resuena con una fuerza increíble en nuestra era tecnológica. La gran lección es esta. El desafío fundamental de la cooperación social es, en el fondo, un problema de conocimiento. Cualquier sistema, ya sea económico o político, debería ser evaluado por su capacidad para usar eficazmente todos esos fragmentos de saber que ningún individuo o grupo podrá jamás poseer en su totalidad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire para reflexionar. En esta era de inteligencia artificial y Big Data, con la capacidad que tenemos para procesar cantidades masivas de información, ¿ha cambiado la naturaleza del problema? ¿Será que nos estamos acercando a la posibilidad de crear esa mente dilectora que Hayek consideraba una ficción tan peligrosa? ¿O el conocimiento verdaderamente relevante siempre permanecerá, por su propia naturaleza, disperso e inalcanzable para cualquier centro?